Como es bien sabido, las negociaciones están a la orden del día y todos en algún momento han hecho una negociación, por mínima que sea, en donde han salido victoriosos y en otras ocasiones no tanto. La clave está en la técnica y la táctica. Hoy nos encontramos en la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla con el doctor Miguel Ángel Gallardo Estrada. Es jefe del Departamento de Ciencias Sociales. Jefe de la carrera en Seguridad Ciudadana y Ciencias Sociales. Bueno, vamos a empezar. La primera pregunta es, ¿cómo empezó su trayectoria en el ámbito de negociaciones? Bueno, por necesidad de sobrevivencia institucional. Particularmente no soy un experto en el tema académico o investigación en el tema de la negociación, lo he aprendido a través de la experiencia, ¿no? Y eso es a partir de los trabajos que he tenido, ¿no? Diferentes trabajos. Así empieza, por necesidad y por ir desarrollando proyectos internos en instituciones que tendrían que sobresalir y sobreponerse en relación a otros. Ok. ¿Con qué frecuencia realiza negociaciones? Todos los días. ¿Todos los días? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. ¿En sus negociaciones ha influido el lugar y el ambiente para que esto sea exitoso? Sí, pero también mi experiencia me dice que los lugares y los ambientes, la negociación se adecúa a los lugares y a los ambientes. No es necesario tener, dependiendo de la circunstancia de la negociación, no es necesario tener una oficina lujosa, un café o qué sé yo, para tener una negociación. A lo mejor en ciertas negociaciones son así, pero a veces la mayor parte de las negociaciones que me ha tocado llevar es que la negociación se adapta a las circunstancias y a los ambientes. Okay. ¿Ha tenido usted la oportunidad de negociar con alguien que tenga un cargo importante, ya sea en la institución, política, y nos puede contar un poco de su experiencia? Bueno, como cargos importantes, sí, en el corte empresarial, ¿no? Con algunos gestores políticos también, ¿no? De corte internacional, con alguna agencia de exploración internacional también, y viceversa, ¿no? También con comunidades, ¿no? Estrictamente. Y de ahorita de las respuestas que nos dio, ¿nos puede contar una experiencia como en específico? ¿Cuál fue como que, si se podría saber como qué negoció? Por ejemplo, con una empresa de exploración minera canadiense pudimos negociar de que entrara un equipo de investigación social en comunidades de donde se estaba negociando, donde se estaba trabajando la exploración minera, por ejemplo en Guerrero, ¿no? Porque esta empresa, lo que le hacía falta, también hay que ver qué es lo que le hace falta a las organizaciones para poder meter, ¿no? Algunas propuestas de trabajo. Pues eso se trata de la negociación. Entonces, la primera parte fue negociar con los dueños. Una de las limitantes era el idioma, ¿no? Y ahí entre mocho y todo, y se pudo negociar que un equipo de investigación hiciera intervención social en comunidades de Guerrero, por ejemplo. Y en la segunda es cómo haces la negociación con las comunidades para que les den chance a los exploradores entrar. ¿Se considera un negociador flexible? Y sí, ¿por qué? Y no, ¿por qué? ¿Flexible? Sí. Es decir... por ejemplo, que no toma una actitud como muy... a la hora de negociar, a veces tomamos una actitud o un posicionamiento de decir no, pero usted es flexible a la hora de hacer un trato. Dependiendo, claro, si parte de la negociación es vender la dignidad, pues no hay flexibilidad, ¿no? Hay la rigurosidad a todo lo que da y no hay punto de negociación. Hay que saber cuáles son los límites de la negociación, ¿no? Pero por supuesto, ya en el corte más profesional, pues sí, claro, no soy un tipo, me considero muy flexible, ¿no? Yo parto de esta idea del ganar-ganar. O sea, win-win que dicen. Uh-huh. Sí. Es decir,
ganemos todos. Las circunstancias son para que ganemos todos, ¿no? Pero bueno, los escenarios de los políticos sobre todo son un poco más rígidos en ese sentido, porque es el poder por el poder y la visceralidad, todo lo que da, ¿no? Y entonces hay jalones muy fuertes en el tema de negociaciones políticas, en donde ya raspan temas de dignidad, y entonces hay que tener ciertos límites y decir a rajatabla no. Pero lo que yo trato de promover en los ambientes de la negociación es que ganemos todos. Okay. Entonces practica más ganar. Sí, okay. Bueno, ¿qué tipo de actitud, toma cuando va perdiendo alguna negociación? No sé, a lo mejor es demasiada vanidad, pero yo no creo que haya perdido una negociación. Más bien, no se ha dado todo lo que se quiere. Ha llegado a un acuerdo, ¿no? Son acuerdos más, si no lo puedes obtener todo, entonces sí en la mayor parte, ¿no? Una parte que sea conveniente para seguir en la sobrevivencia institucional, ¿no? O en la sobrevivencia de los proyectos, ¿no? Pero bueno, ya han dado caso de que exista una negociación que no tenga una prosperidad, pues la actitud es decir, bueno, pues ya será para otro momento, ¿no? O para otras circunstancias, o a veces otras organizaciones, ¿no? Así. Y nunca se ha encontrado en una posición, en una actitud en donde va perdiendo y usted le demuestra a la otra persona con la que está negociando esa actitud, nunca la da a reflejar, o sea, siempre se hace sentir como tranquilo, como si no pasara nada. No, nunca. Que me gane el enojo, así, Ajá. que digas, no pasa. No, creo que no, ¿no? Es decir, bueno, a veces las circunstancias no son las más adecuadas para negociar, ¿no? O no tienes todos los argumentos, o la otra contraparte no está en una disposición abierta de negociación, o viene con el tajante no, o viene con el tajante sí, que no hay modo de cómo. Entonces lo mejor es identificar esta situación y darle un plazo más largo. Es decir, creo que no estamos entendiendo cuál es el tema. Yo creo que es, ¿por qué no descansamos y nos vemos en una semana, en un día, y lo pensamos de manera. La idea es no cerrar la negociación en el momento, sino postergarla de tal manera que sean otras circunstancias las que determinen, y a lo mejor se negocian mejores condiciones. ¿Usted cree que el tipo de cultura influye a la hora de llevar a cabo la negociación? Como cultura. Sí, es decir, por ejemplo, usted contaba la anécdota de que había hecho una negociación con unos de Canadá. Uh-huh. Su cultura no es la misma que en la de México. No sé, a la hora de saludar. Sí, claro, sí. ¿Usted cree que eso influye a la hora de negociar? Yo creo que no. Hay códigos universales, ¿no? Hay códigos universales. Por ejemplo, el saludo. Los códigos es llegas, saludas. Te vas, te despides. Así, ¿no? Y yo creo que con esos códigos básicos de civilidad se puede llevar una buena negociación entre culturas diferentes, ¿no? ¿Nos puede contar una mala experiencia que haya tenido en alguna negociación? ¿Qué podría ser una mala negociación? Quizá también con estas comunidades en donde teníamos que hacer una gestión para que los exploradores geólogos entraran a hacer su trabajo. Una mala experiencia es cuando, por ejemplo, estas comunidades están muy enquistadas en el tema del crimen organizado, ¿no? Entonces, no hay modo de cómo negociar ahí, ¿no? Es la violencia todo lo que da. Entonces, por lo menos en 2 ocasiones de unas 40, sí fueron malas negociaciones que no tuvimos prosperidad en entrar en hacer ese tipo de exploraciones. Pero en las demás sí, aunque existieran estas condiciones de violencia. Bueno, ¿usted cómo concreta sus negociaciones? ¿Con algún documento o solamente con palabras? En una primera acercamiento de cordialidad, de cordialidades, de intención, de plática y todo eso, se cierra con un buen acuerdo de palabra. Pero siempre lo que trato de hacer es que haya un segundo momento de que es por escrito,
no sé, desde una minuta de trabajo, donde las partes estén de acuerdo, que ese es el trabajo de la línea que se tiene que seguir, hasta ya convenios de intención o convenios ya de trabajo mutuo o contratos, ¿no? Pero siempre tiene que haber un segundo momento, ¿no? De donde se sistematice de manera con veracidad y legalidad lo que recuerdas. Y ya para finalizar, nos podría, llevamos la materia de técnicas de negociación, entonces para nosotros es muy grato que nos esté compartiendo su experiencia y en base a toda su experiencia nos recomendaría algo como a la hora de negociar o un punto clave para que sea exitosa la negociación. Sí, hay que relajarse para empezar, y hay que tener claro qué es lo que se pide, ¿no? Pero también hay que tener claro qué es lo que se puede ofrecer, porque a veces esa negociación pudo haber sido muy fructífera, pero en una de esas cedes todo, ¿no? Y entonces ya no es conveniente, porque entonces ya no hay un ganar-ganar, ¿no? Hay ocasiones que te encuentras con buenos negociadores que también tienen estos códigos, ¿no? De decir, vamos, oye, no, creo que podemos negociarlo de esta forma, muy particular, en donde también ve las deficiencias y los huecos que se pueden cubrir y que pueden crecer de manera unilateral, ¿no? Es decir, que pueden crecer de manera bilateral, perdón, ¿no? Que los dos escenarios, o los tres, o los cuatro, los que estén negociando, tienen que crecer al mismo tiempo. Siempre hay que buscar, me parece, desde mi experiencia, siempre hay que buscar que todos los que estén involucrados dentro de una negociación crezcan al mismo tiempo, ¿no? Eso es lo principal. Y cuando las otras partes lo ven, a mí en la experiencia que me ha tocado es que también ceden, ¿no? Y ceden en buena fe, de tal manera que crezcan de manera conjunta. Mucha tranquilidad, mucha justicia, hay que ver, ¿no? Pero la justicia no desde la perspectiva particular, porque está muy sesgada, ¿no? La justicia en ver también lo que se le ofrece al otro. Por ejemplo, alguna vez di un taller sobre eso y hacíamos esta discusión, que hay que revisar o investigar a las contrapartes, cuáles son las cosas que tienen en deficiencia que nosotros le podemos ofrecer para que le podamos pedir, ¿no? Otro que es como, esos son los clásicos de los talleres, ¿no? Que tienes para empezar, para tener una buena, un primer acercamiento de negociación, tienes que dar una mejor impresión, ¿no? Pero no es no dar una impresión equivocada. Dice, si yo soy malhumorado, pues intentar sonreír va a ser muy falso, ¿no? Entonces, hay que ser congruentes. Si soy malhumorado, decir, bueno, esta es mi personalidad y tiene que ser congruente con lo que negocio. Y hay toda la vida, todo el tiempo, negocias. Bueno, decía un profesor que el amor es un acto político, porque andas con quien mejor negocias, ¿no? Sí. Las cosas. A mí me impresiona, por ejemplo, que por cierto lo estaba revisando hace unos días porque voy a una clase de eso. Un comandante de la Policía Federal, antimotines, que le ponen Espartaco, que él solito va y negocia con todo un movimiento social cuando paran las carreteras. ¿Cómo negocia eso? Sí. ¿Cómo negocia? Libérenme los carriles y no va a haber ningún herido. Es bien interesante, si le pueden echar un vistazo, véanlo, porque entonces en todos los tiempos estamos negociando. ¿Qué quiero? Porque siempre es el que yo quiero. ¿Qué es lo que yo quiero de lo otro, de los otros, de la empresa o de esas figuras? Pero también, ¿qué es lo que necesita el otro de mí, ¿no? Entonces, tratar de identificar estas partes y estas contrapartes ayuda mucho. Entonces, tiene que hacer un análisis antes de estas circunstancias, ¿no? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que puedo ofrecer? ¿Qué es lo que puedo ofrecer de verdad? No puedo mentir. Porque si construyes expectativas en las contrapartes que no puedes cumplir, entonces comienzas a debilitarte en la credibilidad y nadie va a querer negociar contigo, ¿no? Siempre ser congruentes con lo que puedes ofrecer. Yo puedo ofrecer hasta aquí. Yo puedo ofrecer mi pluma, pues, para que firmes. Pero cuentas con eso de verdad, ¿no?
Eso es lo que yo les puedo recomendar, ¿no? Analizar las circunstancias, qué es lo que tengo, qué puedo ofrecer, cómo podemos negociar eso y cómo podemos crecer todos. Bueno, eso sería todo de la entrevista. Les agradecemos su tiempo y que tengan una buena tarde. Gracias. Gracias. No, gracias. Hasta. Concluyendo lo siguiente, nos pudimos dar cuenta que es un buen negociador, ya que la técnica que él utiliza es ganar-ganar, teniendo en cuenta que se debe mantener una postura neutra donde ambas partes obtengan un beneficio.